En la segunda parte de la práctica, lo que vamos a estudiar es cómo se alcanza el equilibrio osmótico entre compartimentos. Al mismo sujeto del experimento anterior, en el cual se le midieron el agua corporal total, el volumen sanguíneo, el volumen plasmático y el volumen líquido extracelular, y se le calcularon los volumen líquido intracelular y el volumen líquido intersticial en este mismo individuo. Ahora se van a administrar de manera rápida diversas soluciones. Para facilitar el cálculo, se va a suponer que el sujeto no excreta ni líquido ni solutos por ninguna vía durante la duración de las observaciones, o si se prefiere, que los cambios son instantáneos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es, vamos a llevar a esta tabla, que sería conveniente que todos los participantes pusieran los valores basales que acabamos de obtener en la primera parte. Entonces, agua corporal total, dijimos que eran 40 litros. El volumen plasmático, dijimos, es de 3.750 litros. Luego vamos al volumen líquido extracelular, que dijimos era de 15 litros. Luego al volumen líquido intracelular, que calculamos en 25 litros. Y el volumen líquido intersticial serían 11.25 litros. Bien. Por la manera como se plantea aquí el problema, dice: al comienzo de cada experimento se supone que sus volúmenes extracelular e intracelular corresponden a 15 y 25 litros respectivamente, y que la osmolaridad de su plasma es de 287 miliosmolar. Entonces, la osmolaridad plasmática sería de 287 miliosmolar. Aquí no voy a poner ya las unidades porque están descritas en esta parte de la tabla. Y dice que esta osmolaridad fue medida por la depresión del punto de congelación, sabiendo que una solución 1 molal de agua se congela a 1.86 grados centígrados. Y dice aquí, piense si sería lo mismo si eso sería lo mismo para una solución de azúcar que para una solución de sal. La respuesta es, pues sí es lo mismo, porque la osmolaridad y la osmolalidad lo que miden es la concentración de partículas independientemente de su naturaleza. Bien, para poder completar esta primera parte de la tabla, entonces nos están pidiendo aquí que calculemos los osmoles totales en plasma, los osmoles totales extracelulares, los osmoles totales intracelulares y los osmoles totales corporales. Para poder proceder a ello, lo primero que necesitamos decir es que la osmolaridad plasmática, que en este caso es de 287, va a ser una osmolaridad medida de concentración que va a ser esencialmente la misma en todos los compartimentos líquidos corporales. Razón, porque las membranas celulares son libremente permeables al agua. De suerte entonces que la osmolaridad extracelular sería 287 y la osmolaridad intracelular sería de 287. Y de acuerdo al principio de masa es igual a volumen por concentración. Si yo multiplico el volumen 40 litros por la concentración 287, puedo calcular los osmoles totales corporales, que para este caso, entonces, van a ser 11.480, y esto es el producto de 40 litros por 287, 11.480 osmoles totales corporales. De la misma manera puedo calcular los osmoles totales en plasma, sabiendo cuál es el volumen plasmático y sabiendo cuál es la osmolaridad. Multiplico estas dos cosas y entonces los osmoles totales en plasma serían 1076.
Los osmoles totales extracelulares los puedo calcular sabiendo cuántos litros de volumen litro celular tengo y cuál es la osmolaridad, que ya dijimos la osmolaridad en todos los compartimentos es la misma. ¿Por qué? Porque las membranas son libremente permeables al agua. Y entonces aquí tendríamos 4.305 osmoles totales en el líquido celular. Y finalmente los osmoles totales intracelulares, habría diversas maneras de calcularlo. Una sería a los osmoles totales restarle los osmoles totales extracelulares, o la otra sería multiplicar 25 litros por 287 y esto sería 7.175 osmoles totales intracelulares. Bien, sería conveniente que en el resto de las tablas de su práctica ustedes pusieran estos valores, porque en todos los problemas que vamos a plantear vamos a partir de estos valores basales. Bien, bueno, entonces, hecho eso, me voy a permitir borrar estos valores aquí. Y entonces vamos a empezar con el primer problema. Y dice, primer estudio. Se inyectan por vía intravenosa 4 litros de agua. 4 litros de agua. Muy bien. Por vía intravenosa. Piense de qué manera se puede inyectar agua sin solutos osmóticamente activos y sin producir hemólisis. Si se cree que no se puede, de todos modos suponga que sí es posible y prosiga con sus consideraciones y cálculos. Bueno, lo primero que hay que decir es que no es posible inyectar agua destilada intravenosamente sin producir hemólisis. De hecho, existen contadas circunstancias en la medicina en la cual se puede inyectar agua destilada a un paciente, pero en general no es una práctica habitual, y la razón básica es que si nosotros inyectamos intravenosamente agua destilada, eso es muy factible que produzca hemólisis. Bien, entonces, cuando a uno le interesa diluir la osmolaridad, se utilizan otros recursos. Uno de ellos es utilizar solución glucosada. La razón de ello es que la solución glucosada al 5% es introducida al sistema prácticamente a concentraciones isoosmolares a las del plasma. Y una vez que está adentro esta solución glucosada al 5%, las células van a captar la glucosa y de esa manera entonces estamos generando una cierta cantidad de agua libre de solutos o agua destilada para el sistema sin que se produzca una hemólisis. Ok. Bien, entonces, ¿qué pasaría si nosotros inyectamos 4 litros de agua destilada intravenosa? Sabemos que no se hace, pero supongamos que no se hace y no se puede, porque producirá hemólisis, pero suponiendo que sí se pudiera, entonces lo que podríamos plantear es que al inicio, si inyectáramos esa cantidad de agua, el agua corporal total subiría en 44 litros. Así de simple. Bien, vamos a suponer en principio que estos 4 litros de agua, es una suposición, que esos 4 litros de agua van a estar circunscritos al volumen plasmático. Esto lo quiero plantear así porque es importante que se den cuenta de los efectos que tiene el que se sucediera un evento de esta naturaleza, que los 4 litros inyectados se quedaran en el volumen plasmático. Bueno, si se inyectaran el volumen plasmático y quedaran circunscritos ahí momentáneamente, entonces esto aumentaría a 7.750 litros. Esa sería la magnitud. Bien, como lo que estamos inyectando es agua destilada, no estamos cambiando en principio los osmoles totales en el plasma.
tendríamos la misma cantidad, 1076 osmoles, porque estamos inyectando agua destilada. Y yo lo que quiero es que se den cuenta que de sucederse que los 4 litros quedaran circunscritos al volumen plasmático, esto produciría una disminución muy importante en la osmolaridad. ¿Por qué? Porque estos mismos osmoles totales ahora estarían diluidos en un volumen mayor de agua. Y si uno hace el cálculo, sabiendo que la concentración es igual a masa sobre volumen, entonces si yo divido 1076 entre 7.75, la osmolaridad caería a 138.8 miliosmolar. De tener un valor de 287 miliosmolar caería a 138 miliosmolar. Bien, esto evidentemente es una circunstancia hipotética y la realidad es que el agua que ingresa por viento venosa inmediatamente empieza a distribuirse, no solamente en el espacio vascular, sino también en el espacio extracelular, y como buena agua, pues el agua también va a permear las membranas celulares y entonces va a difundir hacia el interior de las células. De manera entonces que lo que voy a hacer a continuación es pasar a la circunstancia de equilibrio. Recuerden ustedes que estamos asumiendo que durante todo este periodo de equilibrio osmótico no se excreta ni agua ni solutos. Esto nuevamente es una circunstancia hipotética, pero lo estamos manejando así para facilidades de cálculo. Bien, muy bien. Entonces, al equilibrio, pues yo seguiría teniendo mis 44 litros. Y dado que lo que inyecté fue agua destilada, los osmoles totales corporales al equilibrio serían los mismos, 11.480 osmoles totales. De suerte entonces que al equilibrio, para poder calcular cuál sería la osmolaridad de los líquidos corporales, de todos los líquidos corporales al equilibrio, pues simplemente lo que tengo que hacer es dividir 11.480 entre 44 litros. Y haciendo eso, entonces encuentro que la osmolaridad a nivel del plasma sería 260.9. La osmolaridad a nivel del líquido celular sería 260.9. Y la osmolaridad a nivel del líquido intracelular sería 260.9. Entonces, al equilibrio, siempre que uno alcanza el equilibrio, la manera de estimar la osmolaridad o de calcular la osmolaridad es dividiendo los osmoles totales corporales entre el agua corporal total. Y todos los espacios líquidos al equilibrio tendrán la misma osmolaridad, y quiero insistir, porque las membranas son libremente permeables al agua. Bien, ok. Sabiendo que la osmolaridad al equilibrio es de esta magnitud, entonces yo sé que los osmoles totales en plasma pues tampoco cambiaron, porque lo que inyecté fue agua destilada, y entonces tengo 1076 osmoles al equilibrio en el plasma, osmoles totales, de manera entonces que si yo quiero saber la magnitud del volumen plasmático al equilibrio, simplemente voy a aplicar el principio de dilución que dice volumen es igual a masa entre concentración. Entonces, si divido 1076 entre 260.9, resulta que al equilibrio yo tendré un volumen plasmático de 4.12 litros. Bien. Partiendo exactamente de la misma línea de pensamiento, diremos entonces que los osmoles totales intracelulares pues no cambiaron, 7.175, los osmoles totales no cambiaron, de manera que si quiero calcular el volumen líquido intracelular, vuelvo a dividir 7.175 entre 260.9, y eso entonces me da que al equilibrio yo tendría 27.5 litros de volumen líquido intracelular. En el mismo orden de ideas, los osmoles totales extracelulares tampoco habrán cambiado, y entonces pasamos de 4.305 en la condición basal a tener exactamente los mismos en el equilibrio.
De suerte entonces que si quiero calcular el volumen líquido celular, divido 4.305 entre 260.9 y entonces esto me da 16.5 litros. Bien, finalmente, para estimar o calcular el volumen líquido intersticial, lo que hago en principio es al volumen líquido celular restarle el volumen plasmático, y haciendo eso entonces tengo un volumen líquido intersticial de 12.38. Bien, con esto hemos podido definir cuáles serán los volúmenes del volumen plasmático, el volumen líquido extracelular, el intersticial y el intracelular al equilibrio. Creo que ahora la parte importante es que traigamos a colación este diagrama que se conoce como el diagrama de de Rhode-Janet. Este diagrama de de Rhode-Janet, que es representado por un rectángulo, recordarán ustedes que en las abscisas representa la magnitud del volumen, mientras que en las ordenadas tenemos la concentración en términos osmolares. Muy bien. Y sabemos que este rectángulo que representa el agua corporal total, en esencia pues está 2/3 partes son volumen líquido intracelular, 1/3 parte es volumen líquido extracelular, y de acuerdo a estos valores que tengo yo aquí, en condiciones basales, yo tendría osmoles totales corporales 11.480, en el líquido intracelular tendría 7.175, en el volumen extracelular tendría yo 4.305. La suma de los osmoles totales extracelulares más los osmoles totales intracelulares me da son los osmoles totales corporales. Bajo esa circunstancia y en las condiciones basales con una osmolaridad de 287 miliosmolar, entonces la magnitud del volumen líquido intracelular sería de 25 litros, la del volumen líquido celular sería, intracelular 25 litros, la del extracelular 15 litros, y recuerden que el volumen líquido celular se conforma del volumen plasmático y del volumen líquido intersticial. Ok. Bajo estas circunstancias, entonces tendría yo una osmolaridad de 287 miliosmolar en este compartimento y 287 miliosmolar en este compartimento. Ok. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es entrar a una dinámica al que yo le llamo ¿en dónde quedó la bolita? ¿En dónde quedó la bolita? Bien, vamos a poner o a plantear sobre este esquema de Rhode-Janet la circunstancia inicial en el que nosotros hubiéramos aumentado exclusivamente estos 4 litros al volumen plasmático. Entonces hubiéramos tenido una cosa parecida a esto. Ahí están los 4 litros. Y como vimos, si esa agua quedara circunscrita al volumen plasmático, entonces la osmolaridad caería a 138.8 miliosmolar, lo cual sería una concentración osmolar muy baja, muy baja, que es incompatible con la vida. Bien, pero bueno, vamos a la circunstancia de equilibrio, y en la circunstancia de equilibrio, bueno, estando en esta situación de estos 4 litros, lo que sucede entonces es que esta agua no se queda en el espacio plasmático, sino difunde a través de todo el líquido extracelular, y una vez que ha difundido al líquido extracelular también entonces sucede que esta agua se desplaza o se llega a equilibrio osmótico con el agua o con el volumen líquido intracelular. De manera entonces que en el equilibrio lo que observamos aquí es lo siguiente. Fíjense, el volumen líquido intracelular al principio tenía 25 litros y al final en el equilibrio tuvo 27.5. Eso significa que aquí ganó 2.5 litros. Muy bien. Y luego
el volumen líquido celular tenía 15 litros al principio y acabó con 16.5, es decir, que ahora en el equilibrio ganó 1.5 litros. Si ustedes suman 1.5 y 2.5 litros, estos son 4.0 litros. Ahí están los 4 litros que se introdujeron al sistema y que en el equilibrio están distribuidos de esta manera. 1.5 litros en el volumen líquido extracelular. Entonces, en condiciones de equilibrio, esto sería algo parecido a esto. Y el volumen líquido celular habrá aumentado a 2.5 litros. Bien, ¿qué fue lo que sucedió en principio? Bueno, sucedió en principio que una vez que el agua ingresó al volumen plasmático, esto diluyó la osmolaridad plasmática primero, luego la osmolaridad extracelular. De hecho, este fenómeno es muy rápido y se da al mismo tiempo tanto en el volumen plasmático como en el líquido intersticial, de manera entonces que eso disminuye la osmolaridad. Podríamos nosotros estimar, regresando aquí a este cuadro, a cuánto habrá caído la osmolaridad plasmática si los 4 litros hubieran quedado circunscritos al volumen extracelular. Bueno, aquí nuevamente, si hacemos eso, serían 15 más 4 serían 19 litros. Y dado que no cambian los osmoles totales extracelulares, entonces la osmolaridad, calculada como el cociente entre los osmoles totales y el volumen, nos darían 226.57. Ya hemos dicho que si se distribuye en el líquido celular, en cuestión prácticamente instantáneamente empieza a equilibrarse con el volumen líquido intracelular. De manera entonces que, partiendo del hecho de que la osmolaridad estaba en principio en 287, y entonces cuando el agua se distribuyó al líquido extracelular, esta osmolaridad cayó a 226.57. Bien, ¿en dónde quedó la bolita? Bueno, al bajar la osmolaridad aquí, entonces se propicia un fenómeno. Hay una diferencia de concentración entre este espacio y este espacio que induce ósmosis. Y al inducir ósmosis, entonces hace que el líquido pase del volumen líquido celular al volumen líquido intracelular, hasta que se alcanza el equilibrio osmótico. ¿En qué momento se alcanza el equilibrio osmótico? Cuando la osmolaridad extracelular e intracelular sea idéntica. Eso se alcanza en el equilibrio a 260.9 y 260.9. Es decir, partiendo de esta condición basal, una vez que se administraron los 4 litros de agua, 2,5 litros de agua pasaron del espacio extracelular al intracelular, lo cual permitió reducir la osmolaridad intracelular de 287 a 260.9 y permitió entonces que de esos 4 litros, 1,5 se quedaran en el líquido extracelular, permitiendo de que la osmolaridad del equilibrio fuera de 260.9 de manera semejante a la que tiene el volumen líquido intracelular. Fíjense la importancia de que se haya distribuido esta agua en el espacio líquido extracelular, porque si no se hubiera distribuido en el espacio líquido celular y solo hubiera quedado circunscrito al volumen plasmático, la osmolaridad hubiera caído a 138.8. Muy bien. Ok. Bien. Vamos entonces a plantear ahora un segundo estudio. Que dice lo siguiente. Dice, segundo estudio. De nuevo, comenzando con las condiciones basales o iniciales,
Se inyectan 3 litros de cloruro de sodio al 2%. Entonces, ahora lo que voy a hacer aquí es borrar estos datos. Voy a borrar todos estos datos. Bien. Ok, entonces en el segundo estudio, lo que se hizo fue, dice, de nuevo comenzando con las condiciones basales o iniciales, se inyectan 3 litros de solución de cloruro de sodio, 3 litros de una solución de cloruro de sodio, al 2%, al 2%. Para sus cálculos suponga que el coeficiente de disociación de la sal en agua es de 2 y que el peso atómico del sodio es 23 y del cloro 35.5. Muy bien. Entonces, evidentemente se inyectaron estos por vía endovenosa. Esta es una solución al 2%, que evidentemente es una solución hiperosmótica con respecto a la solución salina. Recuerden que la solución salina isotónica es al 0.9% y esta al ser al 2% pues es una solución hiperosmótica. Ahora vamos a ver si es hipertónica o no es hipertónica en función de cómo se va a distribuir aquí. Bien, nuevamente vamos a partir de que estos 3 litros de cloruro de sodio van a quedar circunscritos primero al volumen plasmático. Aquí vamos a seguir inmediatamente a la circunstancia hipotética de que se quedaran circunscritos solamente al volumen líquido extracelular, para después definir lo que sucede en el equilibrio. Bien, antes de continuar, necesitamos saber cuál es la masa de osmoles que nosotros estamos introduciendo a este sujeto, a inyectarle cloruro de sodio al 2%. Bien, dicen que es una solución al 2%, eso significa que son 2 gramos en 100 mililitros y por lo tanto 20 gramos en 1000 mililitros. Pero estamos inyectándole 3 litros, es decir, que le estamos inyectando 60 gramos de cloruro de sodio. Y puesto en términos osmolares y sabiendo que como dice aquí el problema, que el cloruro de sodio se disocia en esencia en 2 partículas, estamos diciendo que al inyectarle 3 litros de cloruro de sodio al 2%, estamos introduciéndole 2051 miliosmoles. 2051 miliosmoles. Entonces, esto representa 2051 miliosmoles. Bien. Bueno, habiendo hecho aquel cálculo, entonces, si yo le inyecto estos 3 litros y quedan circunscritos nuevamente de manera hipotética en el volumen plasmático, entonces el volumen plasmático, el agua corporal total subiría de 40 a 43, el volumen plasmático de 3.750 a 6.750. Y ahora, para estimar cuál sería la osmolaridad en esa circunstancia hipotética de que estos 3 litros quedan circunscritos al volumen plasmático, tendríamos que conocer cuál sería la masa de cloruro de sodio ahora en esta circunstancia en la que
todo este cloruro de sodio está circunscrito al volumen plasmático. Entonces, a 1076, que son los osmoles totales, habría que agregarle 2051, y eso entonces sería 3127. 3127, que es la suma de 2051 más 1076. Hecho eso, entonces ya puedo estimar cuál sería la osmolaridad en el caso hipotético de que estos 3 litros de cloruro de sodio al 2% quedaran circunscritos al volumen plasmático. Entonces divido 3127 entre 6.750 y eso me daría una osmolaridad de 463.25. Esta osmolaridad o este valor de osmolaridad evidentemente constituye una condición de estado hiperosmolar que, bueno, afortunadamente no se da, o sea, afortunadamente no sucede que esta carga quede circunscrita al volumen plasmático, sino que difunde hacia el resto del líquido extracelular. Bien, si ahora hacemos la consideración de que esta carga quedara distribuida en todo el líquido extracelular, entonces el líquido extracelular aumentaría de 15 a 18 litros. Y nuevamente, estos 2051 estarían distribuidos en todo el líquido extracelular, de manera que para saber los osmoles totales extracelulares en esta condición inicial, en el que se supone que estos 3 litros quedaron circunscritos al volumen líquido celular, entonces tendríamos un total de 6.356. Bien, con esto, si dividimos 6.356 entre 18 litros, entonces tendríamos que la osmolaridad sería de 353.11. ¿Cómo obtuvimos esto? Dividiendo los osmoles totales entre el volumen líquido. Si ustedes se fijan, el hecho de que se haya distribuido al volumen líquido celular permitió que la osmolaridad no subiera tanto como si hubiera quedado circunscrito al volumen plasmático. Bien, ¿qué pasa en el equilibrio? Bueno, dado que hemos hecho la consideración que no se elimina ni agua ni solutos en este estudio, entonces en el equilibrio el agua corporal total seguiría siendo 43 litros. 43 litros. Bien, la siguiente pregunta que tenemos que resolver es ¿cómo quedarán los osmoles totales corporales al equilibrio? Bueno, pues nuevamente, como le introdujimos 2051 miliosmoles de cloruro de sodio, entonces estos tendremos que agregárselos a los 11.480, de manera entonces que me quedarían 13.531 miliosmoles. Bien, con estos dos datos, esto es la suma de 11.480 más 2.051. Bien, con estos dos datos, osmoles totales corporales y agua corporal total, entonces puedo definir cuál va a ser la osmolaridad al equilibrio. ¿Por qué? Porque al dividir esto entre esto, resulta que la osmolaridad al equilibrio serían 314 miliosmolar, lo cual significa que todos los espacios líquidos, 314.7, todos los espacios líquidos tendrían la misma osmolaridad. ¿Por qué todos los espacios tienen la misma osmolaridad? Porque las membranas celulares son libremente permeables al agua. Ok, bien. A continuación, vamos entonces a intentar definir cuáles serían los volúmenes líquidos corporales al equilibrio. Bien, cabe hacerse el planteamiento de que el cloruro de sodio que estamos inyectando, en principio queda mayoritariamente circunscrito al volumen líquido celular. De hecho, podemos hacer una generalización y decir que todo sodio o cloruro de sodio que nosotros introduzcamos al sistema va a quedar dispuesto en el volumen líquido celular. Esto no es absolutamente cierto en términos de que una parte de este sodio sí ingresa a la célula. De hecho, ustedes habrán aprendido
que cada vez que se genera un potencial de acción, pues ingresa sodio a la célula. Bueno, pero el punto es que a la misma velocidad con que ingresa ese sodio, es extruido por la bomba sodio-potasio tepeasa de la célula. De manera que para fines prácticos decimos que el cloruro de sodio tiene un coeficiente de reflexión de 1, es decir, que en esencia, para fines prácticos, no permea la membrana celular. Dicho esto, entonces, espero que para ustedes sea claro que en el equilibrio, en esta circunstancia, este cloruro de sodio va a quedar circunscrito al líquido extracelular y por lo tanto en el equilibrio yo tendría 6.356 miliosmoles totales. Miliosmoles totales. ¿Ok? Bueno, pues entonces, ya teniendo esto, si yo divido estos osmoles totales entre la osmolaridad al equilibrio, puedo definir cuál será el volumen extracelular al equilibrio. Y eso va a ser 20.2. 20.2. ¿Cómo obtuve este volumen? Aplicando esta ecuación. Bien. Dado que el sodio prácticamente, para fines prácticos, no ingresa al líquido intracelular, entonces los osmoles totales intracelulares al equilibrio serían los mismos, 7.175. De suerte entonces que el volumen líquido intracelular al equilibrio se obtendría dividiendo estos osmoles entre esta concentración o esta osmolaridad, y eso nos daría entonces que tendríamos 22.8 litros de volumen líquido intracelular. Ok. Bien. El siguiente punto es saber cuánto de este sodio que quedó finalmente en el volumen intracelular se distribuye en el volumen plasmático y en el volumen intersticial. Bueno, hemos aprendido que el volumen líquido celular, 3/4 partes de él está dispuesto en el volumen líquido intersticial y 1/4 parte está en el volumen plasmático. Y bueno, pues esto es estas magnitudes o estas proporciones sirven para estimar en la cabecera de la cama del paciente, poder estimar rápidamente cuál es el valor aproximado de estos espacios, volumen líquido intersticial y volumen plasmático. Necesitamos ver si en este caso particular esta circunstancia se aproxima a eso que nosotros utilizamos para estimar. De manera entonces que lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, si en condiciones basales yo tenía 4.305 osmoles totales extracelulares y esto correspondería al 100%, y de ellos 1.076 estaban en el volumen plasmático. ¿Qué porcentaje representa esto? Nuevamente, esto es una regla de 3 simple directa, y esto entonces representa aproximadamente el 25%. 25%. 25%. Oh, sorpresa, dirán, ya ven, pues sí, esto coincide con los porcentajes que usamos para estimar. Pues sí, coincide, pero esta circunstancia es una coincidencia. Es una coincidencia. Puede suceder con que no coincida. Bien, si en condiciones basales de 4.305 el 25% quedó en el volumen plasmático, pues entonces podemos asumir que en condiciones de equilibrio, de estos 6.356, el 25% que calculamos aquí va a quedar en el volumen plasmático. Y si hacemos eso, entonces eso representa 1.589 miliosmoles van a quedar en el volumen plasmático. De manera entonces que si ya tengo los osmoles totales en volumen plasmático y conozco la osmolaridad del equilibrio, puedo calcular cuál será el volumen
plasmático al equilibrio, y esto sería igual a 5.04 litros. Bien, finalmente el volumen líquido intersticial lo calculo restándole al volumen líquido celular el volumen plasmático, y esto nos daría entonces un volumen líquido intersticial de 15.16 litros. Bien, ok, hasta aquí hemos completado la tabla y ahora vamos a volver a hacer el ejercicio de dónde quedó la bolita. Bien, en condiciones basales yo tenía 15 litros de líquido extracelular y al final, en condición de equilibrio, gané en el líquido celular 5.02 litros. 5.02 litros porque pasamos de 15 a 20. Muy bien. Y resulta que de los osmoles totales, perdón, del volumen líquido intracelular, al principio yo tenía 25 litros de volumen líquido intracelular y al final me quedé con 22.8, es decir, que mientras que gané 5.02 en el líquido celular, perdí en el intracelular, perdí 2.2. Perdón, esto es 5.2, aquí, 5.2. Ok. Si hacemos cuentas, entonces si a 5.2 le resto 2.2, viene a representar los 3 litros de cloruro de sodio que inyectamos. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que esta solución es hiperosmolar con respecto a la solución salina isotónica, pero resultó también ser hipertónica con respecto al interior celular, y decimos que resultó ser hipertónica porque lo que hizo fue reducir el volumen líquido intracelular, es decir, frenó a las células. Y la magnitud de agua que salió de las células fue de 2.2 litros, que fue a agregarse al líquido celular, y por lo tanto el líquido celular en el equilibrio quedó con 5.2 litros. Visto así, entonces, si llevamos esto al diagrama de de Rous-Janet y partimos de las mismas condiciones que teníamos inicialmente, y aquí ya no lo voy a volver a borrar, entonces, teníamos aquí inicialmente 4.305 osmoles totales. Acá teníamos 7.175. Aquí teníamos 25 litros. Aquí teníamos 15. La osmolaridad inicial eran 287. Aquí teníamos 11.480. Con 40 litros y 287. Ok, agua corporal total y sus dos compartimentos. Bien, vamos a plantear qué es lo que sucede cuando nosotros inyectamos este cloruro de sodio y queda circunscrito al líquido extracelular. Bueno, ya vimos que en principio aumentó esto en aproximadamente 3 litros. Bueno, aumentó en 3 litros, no aproximadamente, son los 3 litros que le introdujimos. Ahí está. Y al hacer eso, al introducir estos 3 litros de cloruro de sodio hiperosmolar, entonces aumentamos la osmolaridad a 353. Entonces de 287 subió a 353.11. Ok. Y esto entonces indujo a que existiera una diferencia de osmolaridad entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, que condujo a que hubiera ósmosis del espacio intracelular hacia el espacio extracelular. ¿En qué magnitud? En una magnitud de 2.2 litros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reducir esta osmolaridad de 353.11 a una de 314.7. Y al sacar estos 2 litros del volumen líquido celular, esta osmolaridad intracelular subió a 314.7. De manera entonces que de esta manera ya sabemos en dónde quedó la bolita. Muy bien.